De regreso acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades, un programa que se transmite por Telecanal 28 en su plataforma Éxito Visión y Telecable Dominicano. También la gente que nos siguen en vivo acá en Facebook Live y luego más adelante en lo que es el canal de YouTube, tanto de Voz para el Cambio como del canal de Juan Francisco de la Rosa. Así que seguimos con los saludos. Ahí está nuestra amiga Salomé Peña, está en sintonía y nos dice feliz inicio de semana. Gracias, Salomé. Fausto Belluribe también está conectado. Decíamos Hipólito Girón, Alfonso Torres Ulloa, saludos, está en Bonao, qué bueno, allí en la casita de Bonao. Está también Juan Francisco de la Rosa y Aristóteles Poncerrate. Aquí estamos conversando con el doctor Freddy y dice Aristóteles Poncerrate, déjeme leer lo que pidió, lo que dice el amigo Aristóteles Poncerrate. Dice él, todas esas dádivas, lo que les organiza al partido en el poder mantener su caudal de votos cautivos, no baja la gran cantidad de pobreza extrema que afecta a mucha gente en la República Dominicana. El populismo estatal, es así, Aristóteles Poncerrate, es así, es un populismo que no sé cuándo nosotros vamos a dar ese salto y vamos a cambiar eso. Entonces, creo que tenemos nosotros que seguir luchando para que en algún momento eso pueda cambiar. Algún momento este país pueda ser diferente, de tener personas idóneas que nos estén gobernando, legisladores, diputados y senadores que estén haciendo su trabajo, que un gobierno, ya sea con el gobierno central, el presidente ponga ministros, personas que le duele a este país. Siempre he dicho que cuando usted da lo ajeno, usted no es bueno. Cuando usted da lo ajeno, no es bueno. Porque lo da a veces con mezquindad y a veces se coge lo que tiene que dar, que no es suyo. Entonces yo creo que la gente es buena cuando el bolsillo es la cartera, usted lo saca y da, en esa gente que yo creo. Así que doctor, volvemos con usted nuevamente. Ya decíamos antes de ir a la pausa, lo que está pasando con los médicos, los agreden. Todavía la gente se identifica, porque para mí un médico era sagrado. Hablar, para mí todavía al día de hoy, hablar de un médico, de un pastor, un cura, de un maestro, para mí es sagrado. Por lo que implica eso del aporte que hacen al país, a la población, por un sacerdocio, una vocación de servicio. Y veo que ha pasado en estos días algunos altercados que realmente pone prácticamente en ver la peligrosa de esa parte de los médicos que son vulnerables ante los pacientes en la calle, inclusive con esta violencia que se está viviendo permanentemente, que no respetan realmente la investidura de alguien que al final lo que hace es salvar vidas. ¿Lo escuchamos, doctor? ¿Cómo no? Bueno, eso tiene que ver con la pobre respuesta y la pobre capacidad de resolución que tenemos en los hospitales públicos, sobre todo en los hospitales públicos, que es donde se han dado y más se dan este tipo de actitudes de las personas. A veces la gente no entiende, va a un hospital en busca de atenciones, también se da en el sector privado, pero la gente en el sector privado probablemente sea un poquito más tolerante, pero el problema donde viene el origen de esta violencia que estamos viendo, estos hechos que estamos viendo de violencia, pues es porque muchas veces el sistema de salud pública está realmente desbordado, está prácticamente al borde del colapso, porque no puede dar respuesta a la cantidad pues a la cantidad de la demanda que tiene de la población. Sí, exactamente, los hospitales tienen una pobre capacidad de resolución, han estado y están realmente medio abandonados todavía. Hay una gran cantidad de hospitales viejos, algunos han sido remozados, pero realmente los remozamientos es, como decimos en los pueblos, un paño con pasta, lo que le han pasado a los hospitales, pero por dentro realmente tenemos la misma carencia de medicamentos, la misma carencia de insumos para atender a los pacientes, la falta de lo básico.
a veces nos faltan hasta las camillas para poder acostar a un paciente en emergencia, para examinarlo dignamente. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de camas hospitalarias cerradas, lo que nos hace que se arme un cuello de botella a nivel de las emergencias, pero cuando tenemos un paciente que requiere su internamiento, pero no tenemos un lugar donde acostarlo, una cama en el hospital para acostarlo, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo ahí en emergencia. Entonces, mientras tengamos una cama con un paciente que tenemos que comenzar el tratamiento en la propia emergencia, si es antibiótico o lo que sea que tengamos que darle, tenemos que tenerlo. Si tenemos una cama ocupada con un paciente que debía estar en una cama dentro del hospital, pues lo que hace es que las atenciones en emergencia se van remanzando. Y esa es la causa de las agresiones que hemos visto, porque las personas que van a la emergencia ven al médico como la causa de la falta de atención. Pero fíjate bien, y es algo también que no es que no se ve, pero ¿por qué eso ha venido a la opinión pública y sobre todo a las primeras planas? Porque lo que se resalta es los 2 o 3 lugares donde los agresores son personas extranjeras indocumentadas. Nos referimos a personas que vienen de Haití. Ayer escuchaba yo a alguien que resaltaba que no, que si los partos en el país son básicamente parturientas haitianas que están naciendo en los hospitales públicos. Y resaltaba como ejemplo, si bueno, se entiende que en la frontera, como es fácil cruzar, una mujer parturienta, venir a un hospital de la frontera, pero también se ve en ciudades tan alejadas como Higüey. Es que tiene que ser así, porque ahí vive una gran cantidad. O sea, ¿a qué vienen acá los extranjeros? Es a trabajar, la mayoría viene a trabajar. Entonces, donde trabajan, ahí tienen sus familias. Y sus familias, las mujeres se van a embarazar y tienen que parir donde están viviendo. Que vayan a buscar servicio a Haití, viviendo acá y trabajando acá, sería contraproducente eso. Es contraproducente. Pero fíjate que eso entonces nos da ganancia de causa, porque es muy fácil agarrar los periódicos, los noticieros y sobre todo estas redes sociales tan mal enfocadas que hablan que crea morbo e interés. Claro, porque es uno de los de los titulares que más morbo y que más pasiones exacerba el problema haitiano, porque no es ni el problema indocumentado. Para evadir otros temas sumamente interesantes que deberíamos que reflexionar permanentemente. Definitivamente. Entonces, eso es lo que está pasando. Nosotros abominamos realmente que un médico en ejercicio de sus funciones sea agredido, pierda la vida en una emergencia, porque no puede dar una respuesta que no la tiene en sus manos, porque no depende de un triste médico en una emergencia, y no voy a hablar de una emergencia, qué sé yo, de Elías Piña, o una emergencia de Jimaní, o una emergencia de Montecristi. No, estoy hablando de emergencias de aquí en la ciudad, e incluso en los propios hospitales de tercer nivel. Es lo que les explicaba anteriormente, estamos desbordados, no hay manera, los hospitales tienen carencias de todo, desde medicamentos que no hay, pero la gente no tiene tampoco acceso a los medicamentos en ambulatorio. Cuando vemos un paciente, para evitar que se agrave, tenga que ir por la emergencia, cuando yo lo veo en consulta, yo tengo que diagnosticarle de manera adecuada y darle los medicamentos. Pero ¿qué ocurre? Es que los medios diagnósticos también son escasos. Muy raramente podemos conseguir una tomografía, una resonancia que a veces necesitamos. Son instrumentos, digamos, de avanzada, pero se necesita para hacer un diagnóstico. Pero mucho menos podemos dar los medicamentos porque no se le provee, sobre todo a los 6 millones de pobres que tenemos en el país, que obviamente no reciben medicamentos porque pueden tener la tarjetica, como tenemos creo que 6 millones o 4 millones y pico que están auxiliados por el seguro del gobierno, como se le llama, el seguro SENASA subsidiado. Pero hay un problema de origen, es que el SENASA subsidiado no le despacha los medicamentos ambulatorios a los pacientes. Y los seguros que se lo despachan, los seguros privados, le despachan lo que ellos quieren, un monto, creo que de 8,000, nosotros logramos en la elección del colegio médico pasada, que se aumentara un poco hasta 12,000, pero igual creo que logramos que se aumentara de los acuerdos que pudimos lograr con los representantes del gobierno y del sector privado en la seguridad social, que llevaran a 12,000 el monto de medicamentos, pero al fin y al cabo, las sustancias que estamos
que se usan para curar las enfermedades, entonces no están cubiertas. Al final tú vas con una tarjetica que tienes un seguro porque limpias en una oficina o chapeas un patio en un ayuntamiento, entonces tienes la tarjetica, pero al final los medicamentos que te dan no son los que tú necesitas para curarte, porque ellos tienen el control de las sustancias que te despachan con el seguro. Entonces estamos en lo mismo, es una trampa continua, es una trampa que no veo una solución porque no se ha querido desde el Estado, no se ha querido realmente tomar medidas para paliar esta situación, y eso es lo que trae ese estado de indefensión que se convierte en violencia. Y los que pagan la violencia, ¿quiénes son? Los que están al frente, los que dan la cara, que son los médicos que día y noche están en las emergencias recibiendo a los pacientes. Esa es la causa, amigos Jacinto, lo que está pasando. ¿Y qué se espera, doctor? ¿Qué se espera a partir de lo que este gobierno ha prometido a ese sector? ¿Y cómo usted lo ve más adelante? Si lograrán los médicos tener mejores condiciones, porque lo que se ha dicho es que no se le ha dado el apoyo o lo que necesitan por un tema de recursos. El Estado no tiene recursos, pero sin embargo vemos cómo vive despilfarrando los recursos en toda esta parte del clientelismo. Entonces es como uno ve una contradicción, y luego vamos a seguir escuchando esos reclamos permanentes de los médicos que no son escuchados por los gobiernos. Lo que han estado, lo que están, y al paso que voy, también lo que vendrán. Bueno, el problema es muy complejo, Jacinto, porque tal vez para el Estado es más fácil, y creo que a veces se le pone muy fácil cuando se exige, y la gente a veces no lo entiende. Entonces los médicos caemos muy mal cada vez que desde las instancias gremiales comenzamos a exigir un aumento salarial, que no es, o sea, no es que no necesitemos aumentar nuestros ingresos, los médicos que trabajamos para el Estado, porque el sueldo ahora mismo de un médico que ocupa el puesto máximo, que es la de jefe de servicio, el jefe de servicio de un hospital cualquiera, no importa de dónde sea, un jefe de servicio, el sueldo neto que le llega a sus manos son 70,000 pesos al mes, 70,000 pesos, y muchos de los médicos no tienen otra entrada que no sea la del sueldo que le pague el hospital, y con 70,000 pesos obviamente un profesional no vive, porque acuérdense que del sueldo tenemos que dedicar no para ser profesional, sino lo que implica ser profesional de la medicina. Exacto, que tiene que invertir una buena parte de tus recursos, hasta para formarte de manera continua, porque es una de las profesiones que tiene que estarse formando de manera continua, porque las cosas cambian. Los paradigmas, lo que era verdad antes, lo que era verdad a principios del siglo, a mitad, en los años, en los propios años, ya en el 2000, te sucede que no, que ya se descubren nuevas cosas, se descubren nuevos medicamentos, nuevas intervenciones, y eso hace que tengamos que estar en continua formación. Entonces, con eso que nos pagan no nos alcanza para formarnos de manera debida, para dar mejor atención. Y ese es el problema. Doctor, bueno, terminamos el espacio nuestro, doctor. Ya le quedan 2 minutos para que usted despida el programa, y sobre todo yo agradezco de que pudimos conectarnos el lunes y hacer este programa. Así que veremos que los otros lunes también con Juan Francisco seguir haciendo este tipo de análisis, que es importante para no quedar indiferente a lo que está pasando en nuestro país. Bueno, aunque nuestro espacio realmente tiene pues tiene como un formato, nosotros tenemos siempre temas de actualidad del país, pues no podemos irnos y ya nos vamos a ir y vamos a dejar el espacio a Poncerrate, a nuestros amigos que nos continúan, que siempre se refieren al aspecto internacional. No debemos irnos sin mencionar lo que está pasando en Oriente, en lo de Siria, que no es un problema de Siria, sino que es el juego de ajedrez, es un problema de las potencias. Lo que está pasando en Corea. Claro, Corea, la propia crisis que están azotando los países centroeuropeos, las crisis económicas y políticas, el mundo está convulsionado, y en el fondo no son crisis generadas, sino que son crisis generadas de manera aleatoria, sino que son crisis
que están siendo diseñadas para que exploten todas juntas, pero con un elemento, un hilo conductor, es realmente la repartición de los mercados, la repartición del poder económico, que es lo que se está cosiendo detrás de toda esta lucha. Los fabricantes de armas terminaron el año con un superávit de ganancia increíble. Claro, y eso es lo que quieren realmente, seguir así. Pues bueno, vamos a dejar este tema en las manos de Ponserrate y del equipo que lo acompaña, y vamos a despedir nuestro espacio acá, Jacinto. Vamos Gracias, doctor. ¿Cómo no? Bueno, será hasta el próximo lunes. El próximo lunes, y que tenga un feliz día, provechoso en su trabajo, en su labor, doctor. Como no, está igualmente, Bueno, amigos, amigas, vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más acá en su espacio Voz para el Cambio, pero esta vez con Aristóteles Ponserrate. Así es, vamos a una pausa.